Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo donde hablaré sobre las guías de nivelación formativa que utilizaremos en la fase 2 del proceso de la nivelación formativa. Empecemos. Para la fase 2 de la estrategia de nivelación formativa, el Ministerio de Educación desarrolló las guías de nivelación formativa para los subniveles de educación general básica media, superior, bachillerato, de las áreas de matemática, lengua y literatura, y así como también una caja de herramientas para el refuerzo formativo. Cabe recordar que actualmente nos encontramos en la fase 1, que es de la evaluación diagnóstica y que continúa en la nueva semana que está por llegar, y luego las siguientes 4 semanas realizaremos esta fase 2, que comprende desde el lunes 24 de mayo y termina el viernes 18 de junio. Hasta aquí habremos terminado con el proceso de nivelación formativa dirigidos a los estudiantes para empezar un nuevo proceso educativo. Vamos a revisar la caja de herramientas y guías para el refuerzo formativo. El objetivo nos indica determinar estrategias metodológicas para retroalimentar aquellas habilidades, principalmente de lectoescritura y de razonamiento lógico matemático. El refuerzo, entendido como un proceso de aprendizaje organizado por el docente que, luego de la evaluación diagnóstica, ha identificado vacíos o dificultades de los estudiantes para la correcta continuidad de los aprendizajes. Entonces, en el transcurso de esta semana 2 que todavía nos queda de la evaluación diagnóstica, vamos a terminarla. Al final, habremos aplicado la respectiva planificación, desarrollado las actividades y por ende haber aplicado un instrumento de evaluación cuya calificación cualitativa nos dará la información sobre cómo se encuentran los estudiantes de acuerdo a las habilidades que deben tener previo al inicio de clases en el año que se encuentran. Aquí ya identificamos las dificultades que presentan nuestros estudiantes y en base a ello tendremos que planificar el refuerzo formativo para alcanzar la nivelación deseada. Para esto tenemos las estrategias y recursos que ya veremos. Vamos a revisar entonces las guías de nivelación formativa. En total son 6 guías. Como podemos observar aquí tenemos la guía de nivelación formativa para lengua y literatura para la educación general básica media. Tenemos para la educación general básica superior y para el bachillerato general unificado. Así como también tenemos la guía de nivelación formativa para matemáticas para la educación general básica media, educación general básica superior y bachillerato general unificado. En este caso, para el ejemplo, vamos a revisar la guía de lengua y literatura para educación general básica media. Pero antes de ello, quiero indicarles que estas guías van de acuerdo a las tareas diagnósticas, es decir, basados en cada una de las preguntas de los documentos que aplicamos en el proceso de evaluación diagnóstica. Por ejemplo, tenemos aquí las tareas diagnósticas de educación básica media, que para el área de lengua y literatura corresponden desde la pregunta de la 26 a la 40. Si ustedes aplicaron esta tarea, van a saber qué preguntas corresponden al área de lengua y literatura. Entonces aquí tenemos desde la página 26 a la página 40. Entonces, una vez que nosotros hemos aplicado estas tareas, tendremos nosotros información sobre las preguntas que más se les dificultó responder a los estudiantes, y a partir de esto, de esta información que hemos obtenido, vamos a poder utilizar cada una de las guías que nos han presentado. Vamos a revisar entonces cómo está estructurado este documento. Aquí podemos observar que está establecido por fichas.
Aquí observamos ficha número 1, más acá abajo tenemos ficha 2 y así hasta completar ficha número 9. Tenemos entonces 9 fichas para este subnivel. Vamos a ver cómo está estructurada también cada una de las fichas. Regresamos a la ficha número 1. Bien. Y aquí podemos observar que nos presentan la asignatura, que es lengua y literatura, el subnivel media. Nos va a aparecer también que voy a aprender, en el caso de los estudiantes, por ejemplo, nos dice participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad de la lengua escrita como herramienta cultural. Nos presenta también un indicador de evaluación. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita como manifestación cultural y de identidad en diferentes contextos y situaciones, atendiendo a la diversidad lingüística del Ecuador. Tenemos como tema diferentes formas de usar el castellano en el Ecuador y el subtema cómo usamos el castellano en las regiones del país. Y aquí se viene algo muy importante e interesante. Aquí nos dice, esta guía se desarrolla si él o la estudiante presenta dificultad en las preguntas 26 y 27 de las tareas diagnósticas del subnivel de lengua y literatura. ¿Esto qué significa? Que usted, de acuerdo a los resultados de la evaluación diagnóstica, conoce a qué estudiantes se les dificultó tal o cual pregunta y en base a ello deberá desarrollar o no cada una de estas fichas. Puede que simplemente deba desarrollar la ficha 1, 2, 3 o 4 de las 9 o a su vez deba desarrollarlas todas para reforzar a los estudiantes que deben alcanzar estas habilidades. ¿Cómo nos vamos a organizar para aplicar estas fichas? Eso depende de cada uno de nosotros, tomando en cuenta que tenemos 4 semanas para este proceso. Como ya indiqué, las fechas que vamos a utilizar para esto. Si necesito aplicar esta ficha porque a los estudiantes se les dificultó responder las preguntas 26 y 27, continuamos entonces con el proceso. Aquí vamos a ver cada una de las actividades que comprenden esta ficha. En este primer ejemplo tenemos entonces que nos dice observo y leo con atención el siguiente diálogo y vamos a hacer la actividad con él o los estudiantes. Seguimos, hay aquí una información que nos dice ¿sabías que? Esto lo vamos a encontrar también en cada una de las fichas. Tenemos un espacio de reflexión sobre el aprendizaje donde nos encontramos con varias preguntas que deben ser conversadas con la familia y responderlas. Y luego tenemos también actividades que realizar. En este caso hay un juego con la ortografía y 2 actividades más hasta finalizar con esta primera ficha, recordando que esta nos va a reforzar a los estudiantes que tengan problemas o hayan tenido dificultades de responder las preguntas que ya observamos. Y así vamos a continuar con las siguientes fichas. En este caso la ficha 2 nos dice que la vamos a realizar si los estudiantes presentan dificultad en la pregunta 28 de las tareas diagnósticas del subnivel medio de lengua y literatura. Y así vamos a ir revisando cada una de las fichas. Entonces esta es la metodología que nosotros vamos a realizar para utilizar esta guía de nivelación. Pasamos ahora a revisar el otro documento que es la caja de herramientas para el refuerzo formativo, que es este que les estoy presentando. Consta de 27 páginas y para resumir vamos a leer la siguiente diapositiva. En el documento presentado
vamos a encontrar recomendaciones de actividades que se pueden trabajar con los estudiantes para el refuerzo académico en un inicio del proceso educativo. Y se encuentra además recursos pedagógicos que constan de fichas pedagógicas para cada tema que quiera ser reforzado por parte del docente. Vamos a revisar entonces el documento y detallar lo que se está indicando en estos puntos. Aquí tenemos una introducción. Vamos a ver las orientaciones para las semanas de refuerzo formativo, las habilidades que se van a reforzar en cada una de las asignaturas. Vamos a revisar una de las partes más importantes, que es la tabla, donde vamos a encontrar las actividades sugeridas y recursos pedagógicos para lengua y literatura por su nivel. Vamos a revisar este primer ejemplo. Tenemos en el subnivel elemental. Si nosotros tenemos que reforzar la escucha, la narración y leer, vamos a aplicar esta actividad que dice: escuchar, narrar, leer y escribir textos literarios, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, rondas, refranes, coplas, cuentos y o fábulas, e identificar sus elementos, estructura y características. Bien, aquí tenemos varias actividades para este subnivel, pero asimismo no solamente esta tabla nos presenta la actividad, sino también nos da los recursos pedagógicos. En este caso, por ejemplo, tenemos las fichas pedagógicas que nos dice comunicación oral, así soy. Entonces ustedes dirán, ¿dónde encontramos estas fichas pedagógicas? Pues aquí, como podemos observar, tenemos la ubicación de estas fichas. Lo que debemos hacer es aplastar la tecla control y dar un clic en este enlace y se nos abrirá la página web para descargar este recurso. Lo vamos a hacer en este momento. Ya que abrimos el enlace, nos va a aparecer esta ventana, la página del Ministerio de Educación. Como aquí podemos ver, nos dicen recursos educativos. Vamos a bajar y vamos a encontrar cada una de las fichas, que en este caso son de Educación General Básica Elemental. Como necesitamos la ficha de lengua y literatura, seleccionamos la asignatura. Y se nos abre otra ventana para seguir buscando los recursos. Aquí entonces vamos a encontrar las fichas de lengua y literatura. Recordemos que en las fichas pedagógicas encontramos la comunicación oral, así soy yo. Entonces, si vamos a utilizar nosotros esa ficha para el refuerzo, descargamos la ficha, ponemos simplemente en descargar y vamos a encontrar para realizar el proceso respectivo. Aquí podemos observar entonces esta ficha, que es sumamente corta, práctica, sencilla y didáctica. Y así vamos a realizar nosotros con cada una de las actividades y los recursos que nos plantea esta caja de herramientas. Vamos a revisar las tablas de las otras asignaturas. Tenemos la tabla número 5, donde vamos a encontrar las actividades y recursos pedagógicos de matemáticas. Asimismo, está por cada subnivel con sus respectivas actividades, recursos pedagógicos y ubicación del archivo de las fichas. Por ejemplo, tenemos la media, elemental, media, superior y el bachillerato. Si vamos a realizar esta actividad y queremos utilizar las fichas pedagógicas de las inecuaciones lineales, aplastamos en este link y vamos a obtener la respectiva ficha pedagógica. Algo importante también en este documento es que se incluyen también las áreas de ciencias naturales, como lo vamos a ver en la tabla número 9. Aquí encontramos actividades y recursos pedagógicos de ciencias naturales y también de ciencias sociales. Entonces, esta caja de herramientas incluye estas dos asignaturas también del tronco común. Tenemos aquí tabla 10,
actividades y recursos pedagógicos de ciencias sociales. De igual forma vamos a realizar un ejemplo. Si en el subnivel media vamos a trabajar esta actividad, entender la megadiversidad del Ecuador a través de la identificación de sus límites, regiones naturales, provincias, su flora y fauna más representativa. Y para ello queremos utilizar la ficha pedagógica que se llama El paisaje insular, recurso educativo digital, visitó el manglar. Vamos a realizar el mismo proceso. Damos clic en este enlace para que se nos abra un navegador y podamos descargar este recurso. Así hemos tenido acceso a este recurso digital. Como vemos, es interactivo. Aquí dice visito el manglar. Vamos a revisar todo lo que contiene. Aquí hay actividades para hacer juntos y así lo vamos trabajando con nuestros estudiantes. Es muy práctico, como ya se mencionó, y sencillo de realizar, más que todo interactivo de acuerdo a cada uno de los subniveles con los que vamos a trabajar y reforzar estas habilidades. Hasta aquí hemos revisado las fichas, cada una de las guías que el Ministerio nos ha dado para el proceso de nivelación. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cuál de estos recursos debo utilizar? Pues bien, todos estos documentos y recursos no es una camisa de fuerza, ni es obligatorio usarlas. Todo esto depende de cada uno de nosotros y de acuerdo a nuestra necesidad. Podemos trabajar con la guía de nivelación, con la caja de herramientas, o a su vez también pueden trabajar con sus propias actividades que vayan a planificar. Aquí recordemos que lo más importante es que se logre la nivelación y los estudiantes estén aptos y preparados para recibir los nuevos contenidos. Esto es todo lo que les puedo indicar en este vídeo, esperando ayudarles en este nuevo proceso de refuerzo académico para los estudiantes. Espero haberte ayudado. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el link para que puedas descargar todos estos documentos. Cualquier duda, sugerencias o comentarios, déjamelos en la caja respectiva. Nos vemos en una próxima oportunidad.